Hola, mi nombre es Montserrat López Serafín. Soy estudiante del tercer semestre de la Maestría en Estudios Visuales en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México y a continuación les compartiré mi ponencia. Construyendo narrativas visuales, un alebrije, una lata de sardina y el objeto transicional. Alma Rosa, una psicóloga que durante la pandemia se dedicó a dar clases en línea a niños del cuarto año en una primaria particular, recuerda claramente a uno de sus alumnos, a quien llama José. José se presentaba puntualmente de lunes a viernes a las 8 a.m. a la clase. A través de la pantalla se podía ver el escenario frente al que cada alumno se sentaba y prestaba atención. Pero José en particular tenía un ritual que para sus compañeros sucedía de manera imperceptible, pero no para su maestra. Este ritual consistía en sentarse y acomodar en su escritorio, frente a la cámara de su computadora, un pequeño alebrije de cerámica decorado, como tradicionalmente son estos objetos. La pieza de cerámica de unos 20 centímetros de altura, en forma similar a un perro, se encontraba perfectamente acomodado, de tal manera que en la pantalla, Alma percibía a José y al alebrije juntos, como compañeros de la misma clase. Durante los 6 meses que la maestra estuvo dando clase en esa primaria, el niño y su compañero de cerámica no faltaron a una sola. Son muchos los elementos que unen a la humanidad, como el lenguaje, el pensamiento, los ideales o el interés por conocer lo que les rodea. Pero si hay algo que los seres humanos mantienen constante, sea cual sea su condición, es el uso y relación con los objetos. Desde una herramienta simple que facilita el desarrollo de una actividad, hasta el deseo por la posesión banal del objeto más absurdo sobre la tierra, una obra de arte, por ejemplo. Todo depende desde qué punto de vista se observe. De acuerdo con la Real Academia Española, un objeto es todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo. Así, cualquier elemento que rodea a cualquier sujeto e incluso al interior del mismo, tiene las posibilidades de ser comprendido, un objeto digno de ser estudiado. Muchas veces la simpleza de un objeto causa mayor sensación que un objeto de por sí adornado o ataviado con miles de cualidades, y de esta forma, los objetos simples son para algunos inspiración o posibilidades de conocimiento. Por otra parte, la noción general de objeto, como el psicoanálisis la plantea, se puede entender desde 3 aspectos principales, como correlato de una pulsión que hace referencia a una persona o un objeto parcial, es decir, partes del cuerpo reales. Como correlato de amor u odio, por ejemplo, la relación de una persona total o lo que compete a la instancia del yo con un objeto, sea este persona o ideal, en cuyo caso el adjetivo sería objetual. Finalmente, en el sentido tradicional de la filosofía, se habla del sujeto que percibe y conoce, y para ello el adjetivo correspondiente es objetivo. Desde otro punto de vista, pero no por eso desvinculada del interés psicoanalítico por el objeto, en el texto titulado En el crisol de las apariencias de Michel Maffesoli, el asombro que producen las cosas, entendiendo a éstas como eso que puede ser materia de conocimiento, es una inspiración parecida a la que propone el formismo, lo social en su abigarramiento, con sus imágenes de mal gusto y sus innumerables sutilezas. Es un mundo por explorar, pero para hacerlo hace falta que uno esté convencido de que eso social es una mixtura de sensaciones y de razones que necesitan un acercamiento que tenga las mismas características. A fin de cuentas, ¿acaso no es lo propio del mundo estar hecho de lodo y de alma? Ser miserable y sublime, en una palabra, juntar lo corporal y lo espiritual. El autor propone aquí una dimensión de objeto, objetos simples o anódinos, como los llama en una estructura que va más allá de lo material, donde hay una estrecha conexión entre la forma exterior y la fuerza interior.
Las características externas del objeto delimitan y al mismo tiempo son el puente que lo hacen formar parte de una existencia social. La piel del objeto es cambiante, brilla con diversas luces, cintila en el espectáculo de las calles, en la efervescencia de los mercados. ¿Qué características internas del alebrije de José mantienen una estrecha conexión con el niño? A primera vista, el gesto del infante de sentar junto a él un objeto cerámico para su maestra fue solo un acto ingenuo y que al ser constante pasó de largo conforme transcurrieron los días. Pero una mirada artística piensa en poner en relieve la poesía de las cosas que parecen ser las menos poéticas. En este caso, la idea de mirarse en el reflejo de la pantalla, acompañado como sucedería en un salón de clases. Tener un compañero con el que compartir notas, materiales e incluso comentarios sobre otros compañeros o sobre la misma maestra. Habría sido interesante saber si existía un diálogo intrínseco entre José y el alebrije, si en lo cotidiano este pequeño gesto logró colocar no solo al alebrije sobre la mesa, sino también lo indecible de ese objeto, el objeto negativo, primario, es decir, el vacío que deja la ausencia de los otros donde antes estuvieron. El formismo de Maffesoli se puede relacionar con la idea de Pablo Fernández Crisliev de percibir y sentir lo que nos rodea, es decir, los objetos, y las plantea como actividades esencialmente distantes entre sí, comentando que hacia el siglo XVII estos dos verbos, percibir y sentir, empiezan a ser actividades distintas, pues hay una diferencia correlacional entre lo que sucede aquí, adentro, y lo que sucede allí, afuera, o en términos del mismo Maffesoli, entre las formas estáticas que están en juego y sus articulaciones dinámicas. En la vida cotidiana, acciones como la de José y su alebrije son parte de la vida común y corriente, con rituales repetitivos que se vuelven gestos anódinos, que se construyen alrededor del compartir objetos simples. Y es su aura misteriosa lo que fascina y lleva a considerar que la insignificancia de un objeto puede ser un concentrado del mundo. El alebrije para la profesora Alma no era solo un objeto, sino una mueca extendida del niño, y a medida que se repetía la presencia del objeto, se independizó la sensación de la percepción. Y una vez percibido el objeto, se hizo posible ver que otros niños no mantenían un ritual tan visible, y entonces el alebrije fue adquiriendo solidez, densidad, en fin, materialidad, y de ser un puro acontecimiento afectivo y etéreo, se convirtió en un objeto agarrable, porque delimitó sus contornos a través de la pantalla de la computadora. Así pues, ya no hablo solo de objetos definidos por su función, estructura y forma, sino de los procesos por los cuales las personas entran en acción y se relacionan con ellos, y por ende, el sistema de conductas y las relaciones humanas que resultan de eso. Y con esta finalidad, hago uso de otro ejemplo. El joven Gironella ha colocado sobre la superficie algunas latas de sardina que resaltan por su brillante color. Ha hecho un retrato de la reina Mariana, basado en una obra de Velázquez. Y uno se pregunta, ¿por qué las latas de sardina? ¿Por qué en muchas de sus obras aparece un objeto tan desdeñable, casi como el protagonista? Pero no aparece en el sentido del objeto pop, como los que estaban en boga en Estados Unidos. El niño Gironella acompañaba a su padre, un comerciante importador de comestibles. Caminaba con él a las tiendas de ultramarinos, donde se veía en los escaparates esos tesoros brillantes de color. Las latas de sardina que ahora al joven Gironella le hacen sentido, y mira con nostalgia aquellas vivencias que lo mantienen estrechamente vinculado al padre, que no siempre abrazó la idea de que su hijo fuera artista. Hay un fragmento en los primeros años de la historia de cada ser humano que con mucha frecuencia se olvida por quien lo vive mientras crece, pero se mantiene latente a lo largo de la vida como experiencia, mas no como recuerdo. Me refiero al momento en que el niño recién nacido convive por primera vez con su madre a través del acto de amamantar.
La madre provee al recién nacido de alimento, llámese pecho materno, biberón, miradas, palabras, contacto físico, es decir, eso de lo que se alimenta el niño en sus primeros meses de vida y que va más allá de la necesidad biológica básica que propicia que en el niño se desarrolle un proceso de acercamiento con la realidad. En esta dinámica, los actores no son más de lo que aparentan. La figura de la madre tampoco se limita a la presencia femenina de la procreadora biológica. Esta también puede ser sustituida por la cuidadora, la abuela o cualquier sujeto que cumpla la función de la presencia materna. Cuando Lacan en 1956 escribe sobre las 3 formas de falta de objeto, retoma las investigaciones de Winnicott, precisamente por el énfasis que el autor hace sobre la función de la madre. Esta función la tenemos por absolutamente decisiva en la captación de la realidad por parte del niño, es decir, la oposición dialéctica e impersonal de los 2 principios, el principio de realidad y el principio de placer. La hemos sustituido por actores. Sin duda, se trata más bien de una especie de figuración o de guiñol imaginario. El principio del placer lo hemos identificado con una determinada relación de objeto, es decir, la relación con el seno materno, mientras que el principio de realidad lo hemos identificado con el hecho de que el niño aprenda a prescindir de él. Ciertamente, esta noción de realidad que desarrolla el niño en sus primeros días de vida a través del contacto con el pecho materno participa en un doble sentido, tanto en el principio de placer y el principio de realidad. Y para que todo se desarrolle bien con el niño, la madre debe estar presente siempre que es necesario, es decir, introduciendo el objeto real en el momento de la alucinación del niño. Todo esto con un fin bastante simple y a la vez complejo, en tanto se desarrolle correcta o incorrectamente. Me refiero a que la madre, a partir de este proceso de alimentación-juego, enseña al niño a experimentar las frustraciones y percibir al mismo tiempo la diferencia que hay entre la realidad y la ilusión. Y esta diferencia solo puede ubicarse a través de la desilusión. El joven Gironella se acerca a un objeto que lo regresa a su infancia, aunque no a sus primeros meses de vida. Aún así, la lata de sardina es un objeto que lo acompañará a lo largo de su vida y estará presente en la mayoría de sus obras. En este sentido, Lacan hace referencia a que todos los objetos del juego del niño son transicionales. El niño no necesita que se le provea de ellos, porque él los hace con cualquier cosa que toca en sus manos, sin importar si son subjetivos u objetivos. De ahí que, sin importar la edad de Gironella, hay una lata de sardina que lo mantiene fascinado, y por qué no decirlo, en contacto con la realidad. Aun cuando en su origen el psicoanálisis rige su concepción de objeto a partir de 3 aspectos, el objeto parcial, objetual u objetivo, tengo un interés particular por el objeto transicional de Winnicott, que no deja de mantener un vínculo con la relación de objeto, en la que se sustentan muchas de las investigaciones de Freud. Recurrir a un objeto transicional constituye, según Winnicott, un fenómeno normal que permite al niño efectuar la transición entre la primera relación oral con la madre y la verdadera relación de objeto. De ahí que las ideas, tanto de uno como de otro, no se encuentran alejadas del análisis, pero detendré el discurso en este punto, pues hablar de relación de objeto estrictamente nos conduce a plantear un tema que sale de los límites que ocupa este pequeño discurso.